bienvenidos a este nuevo podcast. Esto es Mentes en Equilibrio. Y es un espacio donde compartiremos lo que vamos aprendiendo en nuestra formación como estudiantes de psicología. Y bueno, antes de eso nos vamos a presentar. Mi nombre es Jocelyn. Hola a todos, mi nombre es Jocabet. Hola a todos, mi nombre es Andrea. Y las tres somos estudiantes de psicología. Y hoy vamos a hablar de una terapia que sinceramente nos parece súper completa y humana, que es la terapia dialéctico-conductual, o más conocida como DBT. Sí, realmente estamos muy emocionadas. Este enfoque ha cambiado la forma en que se entiende y se trabaja con personas que tienen desregulación emocional. Nosotras lo hemos estudiado bastante en clases, en talleres, y queríamos compartir lo que hemos aprendido de forma sencilla, pero sobre todo también de forma completa. Así es, más bien, muchas gracias por escucharnos, y lo chévere de la DBT es que combina aceptación y cambio. No es solo decirle al paciente cambia, sino decirle entiendo por qué reaccionas así. Así que vamos a hablar de eso y mucho más. Bueno, vamos a empezar con un bloque 1, que son los supuestos y estructura del tratamiento. Bueno, para empezar, algo que nos llamó mucho la atención al estudiar DBT fueron sus supuestos. Por ejemplo, que las personas hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, o también que quieren mejorar, pero que necesitan aprender habilidades nuevas, que aunque no sean responsables de todo lo que pasa, sí tienen que trabajar para cambiarlo, y que no pueden fracasar en esta terapia. ¿Qué te parece a ti, Andreita? A mí eso me hizo realmente pensar distinto sobre cómo vemos a las personas en consulta. Es como cambiar la mirada, ¿no? En vez de pensar, es una persona complicada, tildarla de eso, entendemos que tiene dificultades para regularse y muchas veces necesita apoyo. Y si eso lo aplicamos desde el primer contacto, la relación terapéutica ya empieza a ser muy diferente, ¿no? Sí, y algo que también resalta Bogiano en su libro es que también hay supuestos que no solo nos ayudan a entender al paciente, sino que también nos obligan a revisar nuestra postura como terapeutas. Y si realmente creemos que el consultante está haciendo lo mejor que puede, entonces lo tratamos con respeto, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Sí, Jocabet, es justamente, ¿no? Y también lo que me gusta como la DBT es que equilibra la validación con el cambio, porque al mismo tiempo que entendemos que la persona está haciendo lo mejor que puede, también le decimos si necesitamos hacer algo diferente, si queremos mejorar. Esa es la parte dialéctica, ¿no? Exacto, Jocelyn. Y eso es lo que diferencia a la DBT de muchas otras terapias, ¿no? Hay espacios para la empatía, pero también para la firmeza, y eso lo vemos reflejado en la estructura del tratamiento, que no es improvisada, sino súper clara y organizada. Sí, Andrea, y la estructura es uno de sus puntos más fuertes. Comienza con una etapa de pretratamiento donde se establecen los acuerdos básicos, que son la asistencia, motivación, contrato terapéutico, y esto es como definir las reglas de un juego. Sí, Jocabet, tienes toda la razón, ¿no? Pues luego de eso viene la fase 1, que es muy importante porque ahí se trabaja en reducir conductas de alto riesgo, como autolesiones, intentos de suicidio y cualquier cosa que infiera con la terapia misma también, ¿no? También es una fase intensa, pero necesaria para estabilizar al consultante, ¿no? Y la fase 2 se enfoca más en el trabajo emocional profundo. Ahí se abordan traumas no resueltos, emociones reprimidas o desbordadas y patrones que se han mantenido por años.
es donde se hace el trabajo más introspectivo en verdad. Exacto, Andrea, y así como está la fase 2, también tenemos la fase 3, que realmente me encanta, porque es más constructiva, y aquí se trabaja la autoestima, la autonomía y también la calidad de vida de la persona. Además, se explora qué metas tiene la persona y qué quiere construir con ellas, y cómo puede mantener lo que ha ido avanzando. Sí, pues, y también algunos pacientes llegan incluso a la fase 4, ¿no? Que tienen un enfoque más existencial o también espiritual. No todos lo hacen, pero quienes lo hacen trabajan en encontrar un propósito más profundo o en conectarse con lo que le da sentido a su vida, pues. Y también en esta parte es muy importante resaltar que no es una terapia lineal. La persona puede moverse entre fases según lo que esté viviendo, pero la estructura sirve como guía general, ¿no? Como esa brújula para no perdernos en el proceso. Así es, y lo que más me gusta de esta estructura es que no se olvida del terapeuta, porque así como el consultante tiene que comprometerse, el terapeuta también necesita sostener ese marco, acompañar con constancia y trabajar también en equipo, especialmente si hay un grupo consultivo, como se propone en este modelo original. Sí, exactamente, Yocabet. Y eso es lo que nos ayuda, pues no, a que el terapeuta no se sienta solo ni abrumado, porque trabajar con personas con desregulación emocional puede ser a veces muy desafiante y difícil. Por eso la DBT también cuida el lugar del terapeuta, ¿no? Así es, chicas. Así que en resumen podemos decir que la DBT parte de una filosofía compasiva y realista. Los supuestos no solo son pues frases bonitas, ¿no? Sino guías para actuar, y que la estructura del tratamiento está pensada para generar cambios sostenibles sin perder pues la humanidad en el camino. Exacto, y eso como estudiantes nos da una base súper clara para empezar a aplicar este enfoque con más conciencia y más responsabilidad, porque no se trata solo de hacer ejercicios, sino también de sostener una postura terapéutica que combine la validación junto con el cambio. Exactamente de acuerdo con sus opiniones, chicas. Ahora vamos a pasar al bloque 2, que es el pretratamiento y la validación. Bueno, en el pretratamiento lo que más se trabaja pues es el compromiso, o sea, se conversa sobre la disposición de la persona para participar en el proceso y también se establece, ¿no?, el contrato terapéutico, que no solo pues es firmar algo y ya, sino también entender que va a haber reglas claras como asistir, practicar habilidades y otros ejercicios, ¿no? Exacto, Jocelyn. Y acá también se empieza a usar una habilidad que nos parece clave y que lo vamos a ir comentando con más detalle, que es la validación emocional. Bien, Andrea, sí, validar no es solo decir está bien que actúes así, sino decir entiendo por qué lo sientes. Por ejemplo, si una persona se enoja porque fue ignorado y toda su vida ha sido rechazado, tiene sentido que reaccione fuerte. Claro, ¿no? Y eso nos enseñaron en los talleres, ¿no? Validar pues es conectar, no solamente justificar. Y es desde ahí donde se construye una relación terapéutica fuerte pues con el paciente, ¿no? ¿Tú qué opinas, Andrea? Sí, realmente es bastante interesante, Jocelyn, como algo tan aparentemente simple como la validación puede generar un cambio profundo, ¿no? Cuando la persona siente que su experiencia emocional es comprendida, sin juicios, baja esa defensa y se abre a mirar sus propias conductas desde otro lugar. Así es, Andrea. Y eso no solo impacta en la sesión, sino que
Cuando el consultante empieza a experimentar validación constante, también aprende a autovalidarse. Y eso es, como también lo menciona el libro de Bogiano y Gagliese, que es una de las metas más importantes en cuanto a la DBT, ya que se logra que el consultante reconozca y acepte sus emociones sin invalidarse. Sí, también es importante pues no recordar que validar no es lo mismo que reforzar conductas problemáticas, sino también que podemos validar la emoción sin apoyar la acción que se hace, ¿no? Por ejemplo, si una persona grita porque se sintió ignorada, podemos decir: entiendo que te sientes muy frustrado, pero al mismo tiempo trabajar con ello en otras formas de expresarlo, ¿no? Tal cual. Y lo que me parece clave es que en esta etapa del pretratamiento ya estamos enseñando algo, ¿no? Estamos modelando con nuestro propio estilo de intervención cómo se puede conectar con las emociones sin dejarse arrastrar por ellas. Además, nosotros como terapeutas también necesitamos ser conscientes de cómo validamos a nuestro paciente, ya que a veces decimos entiendo, pero no suena de una forma automática, ¿no lo creen? Y no es suficiente. La validación real implica un contacto visual, un lenguaje corporal más sintonizado y usar ejemplos que conecten con la historia del consultante. Totalmente de acuerdo, Yocabet, y eso requiere no presencia, pues validar es estar ahí, completo, disponible. No se trata solo de una técnica, sino de una actitud terapéutica. Y eso se siente, pues, ¿no? El consultante lo percibe y muchas veces eso es lo que más lo sostiene en los momentos críticos que puede tener el consultante. Exacto, y en los tratamientos que hemos revisado también se habla mucho de que esta validación ayuda a reducir la intensidad emocional. Si una persona siente que no tiene que defender su emoción, entonces puede empezar a observarla en lugar de actuar desde ella. Exacto, y eso crea un espacio para el cambio, porque si alguien se siente escuchado y comprendido, está más abierto a explorar nuevas formas de actuar. Así que validar no detiene el proceso terapéutico, sino que lo prepara. Exacto, Yocabet y Andrea, ¿no? Pues así que podríamos decir que la validación y el compromiso van de la mano con el pretratamiento, ¿no? Porque sin compromiso pues no hay constancia y sin validación pues tampoco hay conexión. Y sin ambas cosas no hay base sólida para lo que viene después. Totalmente de acuerdo, y creo que si como futuras psicólogas nos llevamos algo de este bloque es esto, ¿no? Es que antes de enseñar habilidades necesitamos construir una relación, y esa relación empieza pues con respeto, claridad, compromiso y sobre todo validación. Exacto, Andrea, y si logramos eso desde las primeras sesiones, ya estamos haciendo DBT, incluso antes de entrar a las técnicas formales, porque la actitud, el encuadre y la forma de estar con el otro ya son parte de este tratamiento. Mucha razón con lo que dicen, así es que por eso decimos que el pretratamiento no es solo un trámite, es una intervención en sí misma, ¿no? Y hacerlo bien puede marcar la diferencia entre una terapia que se sostiene y una que no. Ahora pues vamos a pasar al siguiente bloque, ¿no, chicas? Donde vamos a explicar el análisis de cadena y solución. Bien, ¿puedes dar inicio, por favor? Bien, ahora vamos a entrar con este bloque que nos parece realmente súper interesante y también práctico, donde vamos a hablar de algunas herramientas clave en cuanto a la DBT, y en ello nos referimos al análisis en cadena, el análisis de solución y los enlaces perdidos, y así como también el control de estímulos.
Sí, este bloque ya nos lleva pues al trabajo activo, donde se ayuda al consultante a entender cómo funciona su conducta, en lugar de solo decirle que lo cambie. Y eso es algo que Bogiano y Gagliese explican súper bien. Entender el cómo es tan importante como el por qué. Claro, Andrea y Jacobet, pues ahora vamos a empezar con el análisis en cadena, ¿no? Que es básicamente pues reconstruir que paso a paso antes de una conducta problema. Es como pues armar un mapa donde vemos desde los factores vulnerables del día a día hasta los pensamientos y emociones y acciones que viven, ¿no? Claro, Jocelyn. Y por ejemplo, tenemos si una persona termina autolesionándose, no nos quedamos solo con ese acto, sino que también vamos hacia atrás, preguntándonos, por ejemplo, ¿estaba con falta de sueño? ¿Hubo una discusión en casa? ¿O qué emoción apareció primero? Todo eso forma una cadena. Y lo más valioso es que no es un ejercicio de culpa, sino de conciencia. El consultante empieza a notar que hubo señales, momentos clave donde pudo intervenir distinto, y eso con práctica genera ese cambio que tanto se espera. Claro, también luego pues no viene el análisis de solución, que completamente al anterior que ya hemos hablado, no basta con saber qué pasó, sino también de ver qué alternativas se pudieron haber tomado en cada eslabón de esa cadena que hubo, ¿no? Es una forma de entrenar la flexibilidad también. ¿Qué opinas tú, Andrea? Sí, es algo que puede pasar, ¿no? Es que el consultante diga, no sé por qué lo hice, ¿no? Ahí entra otro recurso, ¿no? El análisis de enlaces perdidos, que busca justamente eso, los vacíos en la historia y las partes omitidas o confusas. Exacto, Andrea. Y es como decir, si hubieras pedido ayuda cuando apareció ese pensamiento, ¿qué habría cambiado? ¿O qué habilidad de BT podrías haber usado antes de llegar al punto de crisis? Y esa reflexión no se queda solamente en la parte teórica, sino que también se genera en la parte práctica. Bien, claro, ¿no? Y también pues eso, Andrea y Jacobet, pues requiere mucha sensibilidad del terapeuta, porque a veces no solo es que la persona mienta, sino que realmente no puede ver lo que pasó. Y ahí toca hacer hipótesis compasivas, ¿no? Como sugiere Bogiano y Gagliese en su libro, pues tal vez hacer preguntas como, ¿crees que tal vez en ese momento sentiste vergüenza y es por eso que reaccionaste así? Sí, y eso es imponer una idea. No es imponer una idea, sino que también nos ofrece una posibilidad que ayude a conectar mejor con esos puntos, y muchas veces esa conjetura abre puertas emocionales importantes. De acuerdo contigo, Jacobet. Exacto, chicas. Y finalmente en este bloque pues podemos decir que el control de estímulos, que es muy útil cuando se identifican esos disparadores claros, es enseñar al consultante a modificar su ambiente, reducir factores de riesgo y aumentar señales que apoyen conductas saludables. Totalmente de acuerdo contigo, Andrea. Un ejemplo que voy a dar pues es, si alguien se da cuenta de que usa redes sociales cada vez que se siente solo y eso le dispara autocrítica, tal vez una acción concreta sea poner límite de horario, ¿no? O cambiar el lugar donde suele hacerlo, así tal vez pues ya no se sienta así, ¿no? Exacto, Jocelyn. Además, si lo vemos en conjunto, estas herramientas no solo ayudan a comprender la conducta, sino que abren un camino hacia el cambio desde la práctica, con pasos claros, específicos y sobre todo respetuosos que vayan al ritmo de cada persona. Y lo más bonito es que el consultante se convierte en explorador de sí mismo,
ya no es solo alguien que tiene problemas, ¿no? Sino alguien que empieza a entender cómo funciona y cómo puede cuidarse mejor. Tienes toda la razón, Andrea, y sí, ¿no? Como dice también, recapitulando el libro, ¿no? Bogiano y Galesi, ese es uno de los grandes objetivos del DBT, ayudar a las personas a construir una vida que valga la pena pues vivirla, empezando por comprender sus patrones y luego también practicando otras formas de estar en el mundo, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar ya con nuestro último bloque, que vendría a ser solución, enlaces perdidos y control de estímulos. Sí, pues ya estamos llegando a la parte final, ¿no? Sí. Pues ya en este bloque vamos a cerrar hablando de algo muy importante donde se aplica la DBT y cómo, ¿no? Porque una de las cosas que más valoramos de este enfoque es la versatilidad, que no es solo un modelo rígido, ni limitado, sino es un solo contexto. Sí, cuando leíamos el libro de Bogiano y Galesi, al menos a mí me llamó mucho la atención cómo explicaban que la DBT puede ser aplicada en múltiples formatos, ¿no? Está, por ejemplo, el formato individual, el entrenamiento grupal en actividades, también está el coaching telefónico y la reunión de equipo clínico. Pero lo mejor es que todos estos formatos se pueden ajustar a distintos entornos clínicos y a distintas necesidades. Sí, y eso también es clave, por ejemplo, si trabajamos en una institución pública, donde no se puede aplicar todo el modelo completo, sino que igual se puede adaptar parte de la DBT para hacer intervenciones más específicas. El entrenamiento en habilidades emocionales, por ejemplo, puede ser súper útil en talleres grupales. Claro, Jocabet. Acotando a esto también, incluso no solo se ha aplicado en hospitales generales, también se ha aplicado en unidades de salud mental, escuelas, centros penitenciarios y programas comunitarios, porque la base siempre es la misma, ¿no? Es una actitud dialéctica donde está considerada la validación emocional, la estructura clara y la enseñanza de habilidades. Y lo más interesante es que no está limitado solo al trastorno límite de la personalidad, más conocido como TLP, aunque originalmente se creó para eso, ¿no? Actualmente, pues la DBT se usa para tratar personas con ideación suicidia crónica, trastornos por uso de sustancias, trastornos alimentarios, depresión resistente, entre muchos otros trastornos más. Así es, y también se ha trabajado con adolescentes, y algo muy importante para el contexto peruano. Y también, como menciona en el libro, es para adoptar mejor un lenguaje y los tiempos de cada sesión, además del rol de la familia, ya que se considera muy importante en ese punto. Y hay una DBT adaptada para justamente esta población que vendrían a ser los adolescentes, que incluso incluye sesiones multifamiliares. Exacto, esa parte también lo había leído y me pareció muy interesante, y algo que me gustó pues es que también se puede usar en intervenciones breves, ¿no? Como por ejemplo manejar una crisis específica, y ya se enseñaron algunas habilidades. Una sola sesión de coaching puede ayudar también a prevenir una recaída o una conducta impulsiva que pueda haber en el paciente. Exacto. Y el coaching telefónico es parte pues de ese modelo estándar que sirve para acompañar al consultante fuera de sesión, pero con límites claros, ¿no? No es para hablar de todo, sino para recordar cómo aplicar esa habilidad DBT en un momento difícil. Así es, Andrea, y eso requiere de mucho trabajo interno por parte del terapeuta, porque no se trata de estar disponible todo el tiempo, sino de mantener el foco en el cambio conductual.
ya que se enseña a la persona a pedir ayuda con un objetivo más claro. Exacto, ¿no? También acotar que además algo que valoro mucho en este enfoque pues es no solo que se centra en el consultante, porque también se centra en el cuidado del terapeuta y también incluye un modelo de reuniones de consulta de equipo entre terapeutas para prevenir el burnout y también mantener coherencia en las intervenciones que puedan haber, ¿no? Y así poder trabajar juntamente de la mano todos juntos. Eso me parece fundamental, Jocelyn, que a veces en otros enfoques el terapeuta queda muy solo, ¿no? Sobre todo cuando trabaja con casos muy complejos. En cambio, pues la DBT reconoce que ese cambio real requiere de un trabajo en red y de un equipo que se apoye mutuamente. Claro, Andrea, el trabajo en equipo realmente es demasiado importante y eso también es parte del aprendizaje para nosotros como futuras psicólogas y entender que no tenemos que hacerlo todo nosotras solas y que es válido pedir ayuda, supervisión y también construir espacios de reflexión clínica. Claro, también así pues no podemos llegar a tener mejores ideas, ¿no? Y otro punto también la DBT es que se adapta muy bien a la realidad latinoamericana, ya que según el libro Bobiani y Perlesi hacen un esfuerzo grande para conceptualizar el enfoque, ya sea desde el lenguaje hasta la forma de enseñar habilidades, ¿no? Considerando nuestras dinámicas culturales que ya se viene teniendo. Exacto, un ejemplo claro aquí podemos tener que no es lo mismo hablar de aceptación radical en una sociedad individualista que en una comunidad donde la familia y la religión tienen un rol más fuerte, ¿no? Ellos enseñan cómo adaptar esas metáforas, los ejemplos e incluso los ejercicios para que tengan sentido aquí. Exacto, Andrea, y eso no significa cambiar el enfoque, sino ajustar la forma de cómo presentarlo, manteniendo así su esencia, pero con sensibilidad cultural. Por eso, incluso en las poblaciones rurales o con pocas herramientas tecnológicas, se puede hacer DBT de una forma más efectiva. Concuerdo mucho, tienes mucha razón, Yocabet. Pues, al final, lo que más se rescata de la DBT es que no solo se adapta a distintos lugares, ¿no? Sino que también pueden adaptarse a distintos profesionales, ¿no? Uno puede comenzar aplicando solo un módulo como el de regulación emocional y eso ya puede hacer una gran diferencia para poder trabajar lo que es la vida. Sí, y no hay que esperar pues tener un consultorio ideal para empezar, ¿no? Con formación, supervisión y compromiso ético se puede aplicar principios de DBT, incluso en espacios más informales como podrían ser colegios, talleres comunitarios o intervenciones breves. Así es, chicas, y si lo pensamos bien, ese es el corazón de la DBT, ya que hacer que el cambio sea posible paso a paso es lo que hay sin esperar que todo sea perfecto. Exactamente, André y Yocabet, pues así que si alguna vez se preguntan si pueden usar DBT en su contexto, pues la respuesta es que sí, ya que siempre que se respete la base del enfoque, se trabaje con claridad, empatía y compromiso, se puede hacer posible. Bueno chicos, ya estamos llegando al final de este podcast. Y bueno, vamos a dar aquí nuestras opiniones de qué es lo que nos parece DBT. Pues personalmente a mí me parece lo que más me queda de DBT es que es una terapia que combina firmeza y compasión. No es blanda, pero tampoco es dura, sino que es más humana, ¿no? ¿Tú qué opinas, Andrea? Opino que como futuras psicólogas, pues nos toca integrar esta mirada dialéctica, ¿no? Que es el hecho de aceptar y cambiar al mismo tiempo, ¿no? Validar sin dejar de empujar al crecimiento, sobre todo.
Así es, chicas. Y a mí lo que me queda de aprender de la DBT es también aplicarla a nosotras mismas, porque todos tenemos momentos de desregulación y las habilidades también nos pueden servir como personas. Exacto, Lucabet. Y pues bueno, ¿no? Esto nos ayuda también mucho, así tanto como los pacientes como los terapeutas, a nosotros también poder darnos cuenta de eso, ¿no? Ok. Bueno, llegando ya a la sesión, terminando ya este podcast, pues queremos decirle que gracias por acompañarnos hasta este punto del video. Y si te gustó esta parte, no te olvides de dejarnos un like, porque seguiremos aprendiendo juntos. ¿Okay? Así que esto fue Mentes en Equilibrio. Hasta la próxima. Hola a todos, bienvenidos a Mentes en... Espera. Mira, acá. Aquí, ahí se casan. Ah, ¿verdad, no? Otra vez. Oye, ambos del este tengo que peinar. No.